Good morning, good afternoon, good evening, however the case may be. My name is Chris Molinari. On behalf of the Columbia Global Centers, Santiago, Chile, we welcome you to this webinar on Peru's superfoods, agrobiodiversity, and food security. It's our pleasure to welcome you on behalf of our partners who are developing this webinar, the Columbia Journalism School, the Santiago Center, the Columbia Alumni Association, and the Institute of Latin American Studies, ILAS. Today we're going to be talking about agrobiodiversity and superfoods based upon the award-winning documentary Hatun Pachta, The Healing Land, which was developed and directed by Delia Ackerman, a graduate of the Columbia Journalism School. Welcome to everybody. Just so you know, this event will be in Spanish and in English. We do have an interpretation available. Please check the interpretation button at the bottom right of your screen. You'll see a little globe. Hay interpretación disponible para inglés y español. Pueden tocar el botón de interpretación en la parte inferior de su pantalla. Without further ado, I would like to pass the screen over to Carol Updegrave, who's the president of the Columbia Alumni Association in Peru. Carol, all yours. Good morning, Chris. Thank you. I have a confession to make. I am nervous and excited to be here and would like to introduce our four panelists for today. So get your notepads, iPads, or tablets ready, whatever you prefer, to jot down your questions as we move along so we can delve deeper and understand the ins and outs of this vital topic. It is my pleasure to introduce Delia Ackerman, director, visionary, and creator of this fascinating documentary. Delia is a Peruvian documentary maker who takes on tough topics and fights her way through to perfection. Her themes center around the conservation of nature, culture, and memory. She was a Fulbright scholar and holds a bachelor's degree in communication sciences from the University of Lima and a master's degree in journalism of Columbia University, New York. Her many films include Runaways, The Medicine of Forgiveness, Hands of God, to name a few. As you can tell, Delia comes out punchy with those titles, so welcome Delia Ackerman. I also would like to extend a warm welcome to our other three panelists, Jose Alvarez Alonso, Maria Mayer de Escura, and Steph Dejan. Coming from various corners of the world, our panelists will share their visions and insights on the complex subject of biodiversity and sustainability. Jose has spent the majority of his time in the Amazon of Peru, 28 years, studying conservation, communal resource management, and sustainable use of Amazonian biodiversity. 17 of those 28 years, he was a member of the researcher of the Peruvian Amazon Research Institute. Jose has dedicated so much of his life to areas of Peru that he has a species of tree, orchid, and biological station named after him. His doctoral studies took him to the Smithsonian Institution and Louisiana State University. He is visiting professor in Peru and Spain at several universities and has published hundreds of articles on biological diversity in Amazonian communities, receiving several awards such as the Parker Gentry from the Field Museum Chicago. Since July of 2012, with a break of approximately a year, he has been General Director of Biological Diversity at the Ministry of the Environment. Welcome, Jose Alvarez Alonso. Our next panelist is Maria Mayer de Escura. Maria hails from Moncayo and is dedicated to solving nutritional and agricultural problems in vulnerable areas of Peru. She has dedicated the past 23 years to Yanapay Group, first as director and project manager, and now as president. Yanapay Group mainly works in the areas of agriculture and nutrition in the high altitude communities of Junín and Huancavelica. The objectives of Yanapay, meaning help in Quechua, are working together with the farming communities to improve their livelihood, strengthen productivity, and food security through biodiversity. Maria has 20 years of experience as a plant breeder at the International Potato Center and 8 years as project leader in the South Australian Research and Development Institute in South Australia. Maria is scientist emeritus at the International Potato Center, where his work is focused on potato and Andean tubers and nutritional systems in the Andes.
She has her bachelor's degree in biology from Brandeis University and her doctorate from Cornell University in plant breeding. We offer a warm welcome to Maria Myers-Skora. And last but not least, we have Stef de Haan with us. Stef, originally from the Netherlands, has devoted the majority of his professional life since 1998 to studying biodiversity in Peru, with a 4-year hiatus in Vietnam. He is senior scientist, Andean Food Systems and lead Andean Initiative at International Potato Center. He has published more than 80 articles and books with greatest focus on the Andes and its biodiversity. The new Andean Initiative focuses on agrobiodiversity, climate action, and food systems. Stef's expertise lies in seed systems, uses of agrobiodiversity, food and nutrition security, and transition of nutritional systems. Stef has his doctorate degree in agrobiodiversity and his master's in agroecology from the University of Wageningen. We welcome you, Stef de Haan. So before we jump into the discussion, let's watch a brief clip of Hatun Pachka to set the mood. El Perú es un país mega diverso, por ser de montañas y por ser tropical. Esa geografía natural se sostiene por una geografía cultural, que la del hombre. Ahorita tengo en la papa 420 variedades. El Perú es una fuente interesantísima de una amplia variedad que no se debe perder. Yo dedico a la chacra, conservacionista soy de colores de la quinoa. Ahora tengo 120 colores. Hoy en el día todos se van al negocio con papa mejorado, con fertilizantes, pesticidas, venenos, hormonas, muchas cosas más. Siento mucho cuando la gente se desespera en el campo, que son la última generación que está manteniendo la diversidad. Nuestra región no se merece este destino que está teniendo. Si nosotros ahora estamos sufriendo allá sequías, no hay agua, no hay comida, dígame usted, ¿de qué mañana más tarde mis hijos van a vivir? El Perú tiene el tesoro en el que está sentado, no es oro. El oro es la biodiversidad. Ese es el futuro que se viene. Para mí, el futuro no está adelante, el futuro está atrás. Thank you, Delia. That sets, I think, the tone for our conversation today. And I would like to invite Jose Alvarez to share his opinions and reactions to Delia's documentary, The Healing Land, from his point of view. Jose. Muchas gracias, Carol. Un saludo a todos. Es un honor estar en este panel de lujo y participar en este conversatorio sobre ese extraordinario documental de Delia que nos pone de relieve no solo el gran, enorme capital natural que tenemos en la agrobiodiversidad, sino los riesgos que tiene y que sufre y las alternativas. Justamente la agrobiodiversidad, que representa el tercer nivel de la biodiversidad, saben que están los ecosistemas, las especies y después los recursos genéticos, la diversidad genética, es quizás el nivel de la biodiversidad un poco más marginado, olvidado en todos los esfuerzos, medidas, normas, programas que a nivel nacional e internacional se impulsan para conservar la diversidad biológica. La FAO, sin embargo, nos dice que es probablemente el nivel más amenazado. Siempre es mucho más famoso lo que se dice de las especies en peligro,
salen noticias constantemente de los animales en peligro crítico, de los ecosistemas amenazados, pero la agrobiodiversidad, según la FAO, se ha perdido en el último siglo en un 75%. Esto no tiene parangón en los otros niveles de la biodiversidad. Y en chacra se ha perdido más del 90%, es decir, la diferencia es lo que se conserva en bancos de germoplasma. Justamente casi todos los esfuerzos que se hacen a nivel internacional y nacional, comenzando por la UICN, el Convenio de Diversidad Biológica, y a nivel nacional, los países tienen muchísimas medidas y recursos para proteger ecosistemas y especies. Tenemos, por ejemplo, los sistemas nacionales de áreas naturales protegidas, que conservan biodiversidad silvestre, las listas nacionales de especies amenazadas, tanto a nivel internacional, las que publica UICN, que también publica las listas de ecosistemas, la lista roja de ecosistemas amenazados, como la lista internacional de especies amenazadas. No existe un parangón, sin embargo, para la agrobiodiversidad. No tenemos ni lista internacional ni listas nacionales de variedades y razas en riesgo. ¿Esto en qué resulta? En que tenemos muy poco esfuerzo, tanto público como privado, en conservar esta fracción tan importante de la diversidad biológica, que se ha relevado particularmente su relevancia en el tiempo de pandemia, donde el mundo al final ha tenido que descansar para su seguridad alimentaria en los cultivos de la agricultura familiar, en esta biodiversidad, que ha demostrado ser mucho más resiliente también al cambio climático. Entonces, siendo tan relevante para la seguridad alimentaria mundial, para la resiliencia frente al cambio climático, es obvio que necesitamos poner mucho más énfasis y esfuerzo en la conservación y recuperación de estas variedades y razas que cultivan en el Perú casi 2 millones de familias conservacionistas. Pero como se dice en el documental, varios de los que participan mencionan, es la última generación. La generación de conservacionistas está en un promedio de 60, 65 años, y ellos, cuando tú les entrevistas, te dicen, esto se acaba. Si no hay apoyo público, si no hay apoyo privado, las nuevas generaciones ya no quieren quedar en el campo. No es rentable, no es competitiva, etc. Sin embargo, hay esperanzas. Hay esperanzas porque los mercados mundiales, las tendencias de los consumidores, las mismas empresas privadas están cambiando su visión sobre lo que es el consumo, la sostenibilidad. El paradigma de la sostenibilidad está ya empezando a dominar especialmente a las nuevas generaciones. El tema del cambio climático también es sumamente relevante, porque esta agrobiodiversidad y los sistemas tradicionales que la mantienen, de esa agricultura familiar, son muy bajos en carbono, son con impacto ambiental bastante bajo, son con estándares ambientales muy, muy altos. Entonces, justamente esto les da una esperanza a esta agrobiodiversidad y a las familias conservacionistas que la conservan. Desde el Ministerio del Ambiente estamos justamente impulsando algunas medidas en coordinación, obviamente, con el Ministerio de Agricultura para conservar este riquísimo patrimonio de la agrobiodiversidad. Tradicionalmente, como decía, se ha puesto mucho énfasis en los bancos de germoplasma y, de hecho, son unos grandes aliados para conservar la agrobiodiversidad. Ahí tenemos el famoso, la bóveda del fin del mundo, que algunos le llaman, o el arca de Noé de las semillas nativas, que es el Svalbard en Noruega, donde se habían puesto muchas esperanzas de que se conservarían a perpetuidad esta agrobiodiversidad. Sin embargo, ya en el 2018 creo que fue cuando cambio climático le puso ya un interrogante, porque se inundó esa famosa bóveda. Y además, estos bancos de germoplasma conservan una fracción de la agrobiodiversidad que está en las chacras. La enorme riqueza de alelos que tienen esas variedades y razas nativas que está en las chacras de los campesinos conservacionistas, cuando toman los expertos muestras para conservar en los bancos de germoplasma, solo toman una fracción de esa riqueza. Y además es una fotografía en el tiempo. ¿Por qué? Porque esa agrobiodiversidad que está en las chacras evoluciona con las resiembras de los campesinos, que están permanentemente domesticando
y adaptando a las nuevas condiciones ambientales, especialmente agravadas con el cambio climático. Entonces, esto no se produce en un banco de germoplasma, donde tú conservas una semilla, pero esa semilla no evoluciona. Y tampoco el banco de germoplasma conserva toda la cultura y las prácticas tradicionales asociadas con estas variedades y razas nativas, con los sistemas, con la interacción con las parientes silvestres, por ejemplo, ese flujo de genes que hace que esa agrobiodiversidad esté viva, esté evolucionando, esté adaptándose y mejorando. De ahí la importancia de conservar esa agrobiodiversidad en campo, con esa mano del campesino. Entonces, un parque nacional, por ejemplo, no promueve la conservación de la agrobiodiversidad de una forma expresa porque depende de la mano de campesinos, no depende de que tú mantengas una biodiversidad dentro de unos límites protegida. ¿Qué estamos haciendo para conservar esta agrobiodiversidad entonces? En alianza con Bioverse International, nosotros hemos estado trabajando ya desde hace años unos pilotos muy exitosos de creación de incentivos para la recuperación y conservación de variedades y razas en riesgo, que se determina de acuerdo al nivel que están en las chacras de los campesinos. Por debajo, por ejemplo, de 3 o 5 hectáreas o de 50 o 100 campesinos que cultivan una variedad ya se consideran alto riesgo. Entonces, lo que hemos hecho es recuperar esas variedades e incentivar a comunidades para que compitan deportivamente para volver a sembrar. Ha habido un tremendo entusiasmo y muy buena respuesta de las comunidades, pero siguen siendo proyectos piloto, con fondos de cooperación internacional. No hay recursos públicos todavía que se puedan destinar para crear ese incentivo de forma permanente. Entonces, ahorita ya estamos trabajando en un gran programa nacional de conocimiento, conservación y puesta en valor de la diversidad genética con énfasis en la agrobiodiversidad, que esperemos que se apruebe muy pronto, a fines de este año esperamos, incluyendo la lista nacional de variedades y razas en riesgo, que sería, hasta donde sabemos, la primera en el mundo. Esto podría crear unos incentivos positivos y un marco legal que podría favorecer que haya comunidades, familias, madres y padres que se consideren que es ventajoso seguir cultivando esto. Simultáneamente que requerimos la otra parte de la moneda es el tema del público y de la empresa privada. No se puede conservar agrobiodiversidad si no hay incentivos también para el mercado. Sabemos que todas las variedades y razas no van a tener demanda en el mercado, pero sí un buen número, y también se puede condicionar este apoyo para la recuperación con algún tipo de incentivo para colocar las especies y variedades y razas más comerciales en mercado. En ese sentido, la alianza con la empresa privada es fundamental para que ayuden a promover el consumo de productos de la agrobiodiversidad en ciudades, también a nivel internacional. Las tendencias de los mercados también se alinean con esta diríamos, preferencia de los mercados de los consumidores hacia estos productos. Así que creemos que sí tenemos una esperanza, pero necesitamos la colaboración de todos. Muchísimas gracias. Thank you, Jose. Yes, we're going to get back to your comments and the roles of the government and how we will proceed to solve problems. I would like to pass it over to Maria so she can add her point of view and her experiences to the panelist discussion. Igualmente, un placer estar en este panel de lujo y muchas gracias por la invitación. Bueno, José lo ha dicho casi todo y lo que a mí me gustaría enfatizar es el gran trabajo que ha hecho Delia para mostrar, bueno, es imposible mostrar toda la agrobiodiversidad del Perú, pero ha hecho un trabajo enorme de años con un aprendizaje tremendo y con una dedicación, y la filmación es impecable, la edición, y entonces pienso que es un documento que va a servir mucho en educación y mucho a alertar a ese público que José menciona que debe hacer su parte. Y ahí uno de los puntos que hay que resaltar, aparte de la dedicación de los campesinos que ella ha filmado y que efectivamente todos
tienen mi edad y se consideran que va a ser difícil continuar a no ser que haya un cambio de paradigma dentro de la estructura de la familia, porque los colegios y todo ha incentivado la emigración hacia la ciudad y el regreso va a depender de mucho incentivo, como ya se ha dicho, tanto de los cultivos, pero más allá también que haya servicios en los pueblos, que haya internet. Todavía no nos podemos comunicar con los agricultores porque no tienen conectividad. Es todavía el campo muy olvidado por el gobierno y las empresas, y está a cargo ahora, o sea, quienes están trayendo la comida a la ciudad son los intermediarios y no necesariamente están favoreciendo la agrobiodiversidad, sino precios. Entonces, estamos en una situación crítica y eso, la película de Delia, la parte que más me ha conmovido es estos chefs jóvenes que regresan al campo para mostrar todas esas comidas que el Perú tiene y que nosotros no conocemos, y me parece tan importante y regresar a reconocer esta infinidad de variabilidad que existe y que nosotros, los que estamos en la ciudad, no solo los que podemos pagar un poco más, pero también necesitamos recoger esos alimentos que han hecho, según Antonio Brack, son 186 cultivos domesticados. Entonces, es una infinidad y una riqueza para el país que nosotros en la ciudad necesitamos subirnos a ese bus, y por eso la parte que más me ha conmovido han sido estos chefs jóvenes que están regresando al campo para reconocer estos alimentos, y espero que esta película dure mucho tiempo en mostrarse en muchas situaciones, porque realmente nos muestra todo lo que José ha dicho, pero de una manera tan perfecta. Entonces quisiera agradecer a todos por estos comentarios y sobre todo a Delia por esa película. Yeah, thank you, Maria. And we'll be getting back to you with some questions. I would like to invite Steph to add his comments to this documentary and his experiences, and then we'll pass it over to Delia. Yes, thank you very much for the opportunity. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este panel de lujo, como ya dijeron José y María, y también felicitar a Delia por este documental espectacular, ¿no? Lo trágico de la agro casi muchos los custodios muchas veces viven alejados en comunidades con poca conexión. Entonces, la agrobiodiversidad de alguna forma es invisible, y cuando los científicos también hacemos estudios, es un público muy limitado que lo lee, pero cuando los documentalistas o los chefs experimentan con la agrobiodiversidad, tiene un público mucho más amplio, ¿no? Y lo hacen mucho más visible a un público más amplio, y creo que, como dijo María, este documental hay que mostrar en todo el Perú, en los colegios, en los diferentes centros, y promoverlo. Lo interesante de la agrobiodiversidad es que es también una forma de resistencia, ¿no? Toda la conservación ocurre a margen del Estado. Toda la semilla pasa por un sistema informal de semilla. Todas las ferias rurales donde la población rural compra su comida, ahí encontramos la agrobiodiversidad, no en los supermercados ni en los sitios de comida. Básicamente es una forma también de resistencia y de mantener la cultura indígena y la cultura local, ¿no? Entonces siempre la pregunta y el reto es cómo se mide eso, porque si se trata del número que mencionó Pepe, 75% de la FAO, realmente no se sabe, siempre son estimados, y son muy pocos los que realmente miden en qué estado está la agrobiodiversidad. Y este aspecto de primero entonces hacer
líneas de base que generalmente cuesta para saber cuánta diversidad hay en cada sitio y cómo es dinámico ser un paso importante. También nos debería preocupar tanto la pérdida, ¿no? Porque pérdida en realidad es parte del proceso evolutivo. La agrobiodiversidad hace 100 años atrás, hace 500 atrás, incluso en un espacio de 20 años en Huancavelica encontramos muchísimo cambio, ¿no? Entonces la diversidad justamente es estática y más importante que entender la conservación en sí es entender la dinámica, que se pierde, que se cambia y por qué, ¿no? Pero muchas variedades que antes estaban en un piso, ahora podemos encontrar en otro piso. Ahora, el título es Food, ¿no? y seguridad alimentaria. También algo importante es mencionar que el sistema alimentario local, andino, amazónico, es el principal impulsor para que se mantenga la agrobiodiversidad. Lamentablemente, hasta la fecha no son los mercados, es la cultura alimentaria local. Y mientras que se mantiene la cocina campesina, se mantiene la agrobiodiversidad. Entonces, la pregunta también es cómo podemos repotenciar la cultura alimentaria local y toda la tendencia del patrimonio gastronómico regional es una excelente opción, ¿no? Promover las cocinas locales, el agroecoturismo local, con identidad local y la cocina local. Cuando se trata de seguridad alimentaria y nutrición, los nutricionistas siempre hablan de grupos alimentarios, ¿no? De los food groups. Entonces ponen todos los granos juntos, todos los tubérculos juntos, y de ahí casi se hace invisible la agrobiodiversidad. Entonces los estudios, lo que sabemos es lo siguiente, ¿no? Sabemos que de mayor cantidad de especies en la chacra, de mayor diversidad alimentaria hay. Hay varios estudios en Perú que lo demuestran. Después, de mayor cantidad de variedades entre sí se complementan. Hay variedades, por ejemplo, en caso de papa, las amarillas, que son ricos en beta-caroteno y vitamina C, y otros que son ricos en hierro. Si combinas estos dos juntos, ayuda a la biodisponibilidad del hierro. Entonces, la estacionalidad, cómo las variedades se complementan en la alimentación, también es algo muy importante para saber, ¿no? Luego, para terminar, cultores que conservan, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué tienen que ser invisibles, ¿no? ¿Por qué los exportadores o los productores de cacao o café sí pueden estar organizados y expresarse como grupo? ¿Y por qué los custodios de la quinoa o los custodios de la paca no están asociados y no tienen cómo expresar su voz de forma organizada? Entonces, este también es algo importante, dar poder y voz a los que conservan. Muchas gracias. Thank you very much, Steph, for those interesting aspects about the documentary. Now I am passing it over to Delia so she can talk to a little bit about her experience, what she's learned over the last 10 years of making this documentary. Hi, everybody. Thank you for being here. I don't know if to speak in English or Spanish, maybe in Spanish would be better. Creo que esta película me siento muy agradecida de haberla hecho porque está despertando la conciencia que era la idea de hacerlo, ¿no? Me motivó mucho lo que decía Steph, que se pierden, que no importa que se pierdan las variedades, pero a mí sí me dolía que habían tantos productos maravillosos, alimenticios que podrían solucionar problemas y que se estaban perdiendo. Ahora, si se pierden de una zona y bajan a otra, el tema es que no se consumen, que no se conocen, y terminó siendo un documental que rendía y rinde homenaje a los agricultores, ¿no? A ese trabajo invisible y tan duro de nuestros campesinos y de una cultura milenaria que ha producido en esta tierra, gracias a los microclimas, pero gracias a este conocimiento ancestral, una variedad infinita de productos que son muy buenos, muy ricos en nutrientes, y que la paradoja está de que no se consumen en el Perú, que existe anemia,
existe obesidad. Entonces, siento que este documental, a pesar de que me tomó 10 años, recién empieza su carrera, porque tanto gente como el nivel de ustedes, científicos, ¿no? O la gente consumidora, está despertando, ¿no? Y sintiendo que es necesario cambiar las políticas, que se viene el cambio climático y que muchas cosas nos toca hacer, ¿no? No podemos ser tan pasivos frente a lo que ocurre, sino tomar una acción, consumir, buscar que existan estas prioridades en los productos y tener en cuenta el trabajo de los campesinos, ¿no? Que se merecen todos los honores que esta película les trata de dar. No sé si alguien tiene una pregunta en el público, pero yo creo que dejamos al público para que hable, ¿no, Carol? ¿Qué piensas? Sí, creo que sí. Ya es momento que si tienen preguntas, por favor, if you have questions, please put them in the Q&A at the bottom of your chat. And I thank all of the panelists for sharing their insights. And I would like to ask Delia, what do you think, or what do you hope is going to be your most important impact with this documentary over time? I think to bring debate, like this kind of webinar that, Columbia University and, the center, Global Center in Santiago is organizing, which I am so grateful, because this is the way also to start the conversation and to start the change, bringing, closing the gaps between the agriculturists and the scientists and the state, all the new politics and that can be done for improving their lives, as Maria was referring, the lack of internet, and they need to improve their way of living so they can survive, not only survive, but have a good life. So we can have also all the time disfrutar de estos beneficios alimenticios, ¿no? I'm going to switch to Spanish. Entonces, creo que este debate, este tipo de discusiones, que pueda llegar tanto al gobierno, a los científicos, y que a la vez pueda ser reflejado en cada una de las comunidades andinas, donde no solo yo he filmado, sino las otras, porque este documental está también en quechua, para que se sientan reconocidos, ¿no? Reconocidos, apreciados, porque, como decía María, ¿no? La gente joven se está yendo, ¿no? Y mientras ellos no ganen lo suficiente, no se sientan apreciados, pues va a desaparecer toda esta riqueza, ¿no? Entonces, algo hay que hacer, ¿no? Así que yo creo que ese tipo de cosas que se sienta, que se reconozca en el mundo, ¿no? Pero yo creo que los superfoods son más conocidos a veces en el mundo que en nuestro propio país. Así que tanto en el país, en debates internos como externos, yo creo que puede ser, y que la película pueda ser transmitida en colegios, eso me encantaría, ¿no? Que sirva para la educación. Me gustaría hacer un comentario. Tiene que ver con la palabra superfoods. Una amiga nutricionista mía dice que hay un solo superfood en el mundo, que es la leche materna, porque ahí tú puedes vivir 6 meses de un solo alimento y que ningún otro alimento cumple con ese requisito y que realmente esa palabra se ha venido quizás con el advenimiento de la quinoa, que ese era un superfood, pero después otra gente quería vender guanábana, entonces eso se convertía en superfood, y después querían vender aguaje, y eso porque tenía hormonas, etc. Y lo que dijo Steph es clave, y es que la variabilidad hace una dieta perfecta y no un superfood, y que eso es lo que tiene los Andes, que tiene esta variabilidad y que hay que regresar a eso. Eso sería un comentario, y que esta película lo trae muy bien. Y bueno, yo, como vieron, toda mi vida me he especializado en papas, pero solamente en la última parte de mi vida estoy aprendiendo la versatilidad y lo que dijo, o sea, cómo esta papa, ahorita con los estragos del cambio climático, es increíble que realmente casi se le puede... la palabra resiliente es, creo que la que mejor describe ese cultivo, porque es
parche de muchos agricultores en muchos climas, con muchas variedades, que hace que sobreviva, y en algunas zonas hay flujo de genes y nuevas variedades, pero que son llevadas a través de las personas que está actuando, de que hoy en día todavía se pueda decir algo increíble y que el Perú es realmente único y que hay entre 2 y 3 mil variedades en manos de los agricultores. Eso es por ese sistema tan de parches que hacen una resiliencia al cambio, y se tiene que de alguna forma mantener para la seguridad alimentaria, porque es justamente el cultivo que da más alimento por metro cuadrado en el mundo, creo, ¿no? Y entonces ese era mi comentario. Podría ser un superfood, pero no puedes suplir todas nuestras necesidades y tenemos que complementarlo con muchos otros alimentos, pero sí está bien el nombre alimento básico. Solo era un comentario sobre la palabra superfood. Thank you very much. There were a couple of questions in the chat. One is, does higher biodiversity automatically solve all the problems, such as adequate nutrients, or do we have to mix and match the ancient knowledge with modern methods? So who would like to take that on? Yes, I can give it a try. You know, it's a mixed bag when we talk about biodiversity and nutrition security. You know, and high diversity into farm Maria was talking about that maintain hundreds of traces of potato actually suffer from anemia and undernutrition, and it has to do, so maintaining lots of varieties doesn't automatically mean good nutrition. It also having access and availability throughout. So having a diverse diet and having access either to markets or to growing vegetables and other foods can improve the diets. In that sense, markets and growing can highly complementary, you know, and providing access. And I think one I think they can go hand in hand. Farmers themselves already show that. Most of the farmers who grow traditional rand traces at the same time also grow improved varieties. Why? Because shorter, you can harvest them in 3 months, and they fill an important gap in the season in terms of food availability. So improved technology together with agrobiodiversity, they go hand in hand. And the same may be true also for education and triggering interest among the youth. No, I think apart from, of course, the Ministry of Environment and the Ministry of Agriculture, for agrobiodiversity, it's vital to work with the Ministry of Education and schools. And for example, able to monitor digital. We are working with an app that can be used for competitions at school. In 2 weeks from now, we have a big pilot in Paucartambo in Pasco with about 100 students participating. University on their mobile phone. Based on that, they can do their classes based on statistics, because are in Kenya. It's good for variety is common, which variety is less common. You can also use it in mathematics and of course in biology. So using digital technology and linking that to education, but possibly also markets, is good to connect the traditional and the modern. Okay, thank you, Steph. Here's another question.
El Perú tiene fama por los esfuerzos culinarios para enriquecer su cocina, como se ven en otros países andinos. En Bolivia, como se ven en otros países andinos. En Bolivia se tendría mayor acceso a los campos donde habrán mayores posibilidades de cultivar variedades menos conocidas. A ver si alguien conoce más el tema fuera de Perú, o este no es un problema solamente peruano, es un problema en general, en el mundo y en el andino, cómo se extiende a otros países. No sé si María o José. Yo no No. entendí bien la pregunta, pero como quizás tiene que ver con el resca que habló Josué, donde una variedad que está, digamos, en línea roja porque está dejando de ser cultivada, ellos entregan semilla y los agricultores regresan a esa variedad. Quizás tiene que ver con eso, y quizás José puede hablar un poco sobre eso, pero yo tengo una opinión de que si una variedad se está perdiendo es porque ya no da más. Los agricultores no la están cultivando por alguna razón y no está rindiendo, y que es parte de la evolución, y no estoy necesariamente de acuerdo en que hay que salvar todas las variedades. Entonces, siempre he tenido cierta oposición a esa propuesta de que hay que salvar, así como los rinocerontes, que solo quedan 2 y hay que hacer algo. O sea, yo pienso que las plantas tienen un sistema evolutivo bastante diferente. Yeah, thank you, Maria. That's actually an interesting point, and one of the questions we had in general. How important is it if we have more than 4,000 varieties of potatoes? What if we lose some of those varieties? How important is that? Does it affect the overall ecological environment and balance? Does it affect local populations? Does it have a global impact? Well, each variety is unique, no? So in that sense, a good friend of us who works with OCA, he's called Yves Emswillers. He studies a lot of the diversity. He always says the children of Einstein are not Einstein. No? So you can create a new variety, but it's very difficult to maintain the original one, which was the father. So each variety has something unique, either culturally or in terms of resistance. It is important to maintain variety because each has its history, each one has its particular characteristics. The only thing are often so worried about loss, but are actually quite blind. When, for example, for many years, the potato community was worried, or still is worried, about a particular species, which is called Solanum puta. It's very early producing potato. In parts of Peru, it's very difficult to find. But if you go to a certain area in Peru, for example, in La Libertad, in Tayabamba, so sometimes something is lost in one, to be known in another area. It's to know if something gets lost in one place, whether it still exists in another place. So in the end, what we need is something maybe a bit like bird watchers do. It is every 30th of May in the case of potato, but maybe other days for quinoa. We could have a crowdsourcing or to monitor how much diversity there is all the way from Cajamarca to Puno. That would be the only way to really have a good picture of the diversity in a snapshot in one single day in the year. So I think that would be something that would be very interesting to promote in Peru, to have a national biodiversity monitoring day involving schools, technicians, and then to put citizen science and technology behind it to map the diversity, to really know what is still there and what is lost. No, because otherwise we are really in the dark. We really don't know.
Thank you, Steph. Maria, you have something to add? Well, it's just a very interesting topic, and I don't know whether you want to spend a lot of time, but for example, one of the potato diversities being also lost are the bitter potatoes that are frost resistant, amazingly all the way down to -7, and used to be the food security of all of Puno. But these are being grown less and less by farmers because the diet change makes people eat less and less chuño because they're high in glycoalkaloids. So you need to freeze dry them in order to eat them. And that used to be the basis of the diet of places like Puno, but now rice, noodles have taken over, and people have really stopped growing them because they very few people, maybe only old ones, although it's very delicious and or it can be very delicious if you know how to prepare it and everything. And so I keep asking myself that same question that somebody asked, how important is this? But to me, the fact that the Andean agriculture had a way to grow things that sustained -7 degrees, and that now farmers are dying every time they have a frost that goes to 0 because their varieties are being burnt out at 0. It seems to me crazy that something so valuable should be lost, because I think for food security, and they're quite high yielding, but you have to process them to chuño because of their high glycoalkaloids. So it's something that the culture itself has to ask itself, right? I think they need to decide whether they want to maintain something that's so resilient to climate change. So this actually brings me back to a question about education. And there's a couple fold. One is the question of why all the young people leaving the areas, and because everybody flees to the cities for better jobs, more opportunities. But this is a question maybe for Jose and Maria or Steph. Is there a farming curriculum within the actual curriculum in the schools, in the areas of the Andes or the more vulnerable communities? That's one question. Can actual farming be integrated within the curriculum? And also, it's a twofold question about education. Do the farmers realize that they're opting for maybe easier foods like rice or pasta, but then they're losing out on a crop that actually is more healthy for them? And is the part of education malnutrition and eating a more balanced diet? Is that all part of education? And can it be incorporated in the curriculum of the schools? Y si me permiten, sí. Es un tema interesantísimo porque justamente en los últimos años el incremento de la desnutrición crónica y la anemia en las comunidades rurales, incluyendo las comunidades altoandinas, es gravísimo. Tenemos un promedio de más de 50% de los niños con desnutrición crónica, incluso más de anemia. Sin embargo, ha habido comunidades, me acuerdo de una Pucachucro o algo así en Huancavelica, que consiguió reducir a 0 la anemia con alimentación tradicional. Entonces, no todos los cambios son evitables, ni todos los cambios son positivos. La gente a veces, es cierto lo que dice María, tiene tendencias a adecuarse a los hábitos de consumo modernos, pero cada vez también es más consciente, y en eso la educación puede jugar un rol importantísimo, de que la educación moderna, el fast food, no necesariamente es la más saludable. Es decir, las comunidades más resilientes, por ejemplo, frente al cambio climático, también frente al cambio climático, frente a la pandemia, han sido aquellas que han mantenido prácticas de consumo tradicionales. El 85.5%, por ejemplo, de los fallecidos por COVID en Perú han sido gente con sobrepeso, con enfermedades, comorbilidades que han favorecido la vulnerabilidad frente al COVID. Entonces, esta alimentación tradicional es más rica, como se ha dicho, más saludable, más resiliente, y lo que puede hacer la educación es educar a los papás y a los niños para que revaloren esto que lamentablemente por los medios de comunicación, por incluso los programas sociales que inducen al consumo de productos transformados o ultraprocesados incluso,
están favoreciendo los cambios, pero no necesariamente son positivos. Últimamente ha habido un retorno a esa revaloración. Los emigrantes, por ejemplo, en las ciudades, están volviendo a pedir y a consumir papa nativa, granos andinos, etcétera. Y esto es una oportunidad, pero la educación definitivamente cumple un rol importantísimo. Nosotros estamos tratando de trabajar con el Ministerio de Educación. Es un proceso el incluir en la currícula esto, pero estamos seguros que se va a hacer. Gracias. Gracias, José. María, no sé si tienes otra cosa para añadir o tenemos más preguntas en el chat. Y there's a question, what will it take to generate the political will and financial commitment to provide rural areas with the resources and support that would draw young people back from the urban areas? Si yo tendría la respuesta a esa pregunta, estaría trabajando en eso hoy día. Yeah, it's a very difficult question to answer, and no one has the answers to that, I suppose, the solutions to that problem. No con los políticos que tenemos en el mundo hoy. I have a question regarding the superfoods, and quinoa, based on quinoa. Quinoa is considered one of the superfoods, but I am in agreement with Maria. Our best superfood is the mother's milk. And quinoa has become so popular outside of Peru, and it was one of the basic food staples in Peru for the poorer communities in the Andean mountains where they need a better nutrition. How has that popularity affected the markets in Peru? Has it helped the farmers? Has it been a negative impact? How has that global demand for quinoa affected farmers on local level and more global level? Has it been positive or negative? Who wants to take it on? Well, I know a little bit about it because, well, there's been a lot of studies, and in some way, whenever the prices go up, it's very positive for the countryside. So farmers in Puno have had high incomes, farmers in Bolivia had had high incomes, and that has actually made a return to the countryside and lots of land conflicts. Even in the Salar de Uyuni, people have returned claiming the land that they had left to go to the cities. But, you know, the thing about markets is that they're not sustainable, and at some point that price drop. And the other thing is that the farming practices, when something is so demanded in the market, was very, very negative, because quinoa is a crop that pulls out nitrogen from the soil. And so in Bolivia and in Peru, if you just add nitrogen to the soil, you take out all the organic matter, and they have managed to desertify many parts of Bolivia because of very poor management of soil. So there's a lot of work to regenerate those degraded soils. So I think over the long run, that high price was negative, and the ecology was negative. And I think, I'm not sure exactly, but at first when the quinoa boom was on, I was quite happy for the farmers to have this high income, but then they sold their quinoa and bought rice. And then I just think that was not the purpose of the high price either, no? Right, and didn't it also rise the price in the local markets? Was that also part of the problem, or was more the depletion of nutrients and not having the education for how to maintain the soil? I wonder whether Steph can take that question. I'm not exactly sure how the national market prices fluctuated. I think in the beginning, when there was the quinoa boom, it was became very expensive and it was inaccessible for many consumers. No, but over time, the quinoa price has come down again. I was in Huancayo this weekend and talking to some quinoa farmers, and they were complaining that the price now is $2.50 a kilo.
and that it's very low. So that's what you typically see when you have a boom crop. The price goes up extremely high, and then over time it goes down. And of course, that's also because there is more supply. I think the main question for Peru is, coming back to agrobiodiversity, how do these boom markets affect the agrobiodiversity? No? Because there is hundreds of varieties of quinoa, and only a very few that are exported or that are consumed in the market. So if we look at coffee or cacao, we have Café de Origen, Cacao de Origen. Peru has a unique role to play, maybe with unique markets, with unique varieties, or working with markets that accept mixtures. But if Peru is gonna compete nowadays against the world, where there's more than 100 countries now producing quinoa, it shouldn't compete for volume or for bulk. It should compete for unique varieties and the story behind it and the unique origin. And that is something that's more about positioning the product in a different way in the market. Thank you, Steph. Unfortunately, I believe some of our panelists need to move on, and there are many more questions in the chat. I don't know if there's a way to personally answer those in the future. I'll look into that if possible. And I would like to thank everybody, our panelists, for being here with us. I would like to also thank the Colombia Global Centers of Santiago team for helping us co-organize this event, and for Diego Padilla for being our interpreter today for the School of Journalism and the Institute of Latin American Studies at Columbia University. This is a very in-depth topic. There's many levels to discuss, and it seems like at a certain future date, we should continue this conversation. And thank you very much for all that have joined us, for everybody who has joined us. Thank you. Bye. Bye, bye. Gracias. Gracias. A todos. Un gusto. Gracias a todos. Continuará, como dicen en las películas. Y continues. Hay que continuar, Delia. Exacto. Sí, así es, así es. Sí, Hasta luego. la tarea continúa. Mientras haya vida. Gracias.